Grupo Zoom, más de 40 años cerca de ti. Estancione su confianza en nuestras manos. GS1 Venezuela, el lenguaje global de los negocios. Taurel, dedicados a prestar el mejor servicio en logística internacional. Taurel, más de 100 años contigo. Digitel, te conecta con la vida. Tealca, el águila azul de tus encomiendas. Equip Hotel Venezuela, el hotel de tus sueños, lo equipamos nosotros. Daico Hots, hacemos lo que nos apasiona. Somos tecnológica gente. Grupo Girot, tu carga segura. Más de 60 años de trayectoria en Venezuela. Quick Press, tintorerías ecológicas. Tus prendas como nueva. El mejor servicio en lavado y desinfección de textiles. Quick Press, 23 años en Venezuela. Total Chef Venezuela, montamos tu restaurante. Smart Integradores, ambientes para comunicaciones productivas y eficientes. Ban Plus. En Ban Plus hacemos país. Astoria, Team Espresso, tecnología para el mejor café venezolano. Muy buenos días, bienvenidos. Estamos en nuestra segunda conexión empresarial. En esta oportunidad, negocios y marketing en tiempos turbulentos. Ya tenemos nuestros invitados especiales. Tiziana Policel. Gracias, muy buenos días nuevamente. Damos la bienvenida a Tiziana Policel, Carlos Jiménez, Felipe Capozolo, ya estamos listos. Y sin más preámbulos, dejamos con ustedes nuestra primera invitada del día de hoy. No sin antes agradecer la presencia, el apoyo de nuestros patrocinantes. Tiziana Policel es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, con una maestría en Gerencia Profesional y de Administración de Empresas de la Universidad de Miami. En lo empresarial es miembro de la directiva de la empresa familiar Requieca, comercializadora de repuestos para camiones pesados, presidente de Mercaproyectos y Mercaestéreo, empresas del sector de servicios y comunicaciones. Fue presidente de la Cámara de Comercio de Autopartes Canidra en 2 periodos. En lo académico, es actualmente profesora de la Escuela de Comunicación Social, escuela de la que fue directora durante el periodo 2017-2016. Fue fundador y presidente del Centro de Divulgación del Conocimiento CEDICE y actualmente miembro del directorio de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas y primera vicepresidente de Concecomercio. Ella pues nos va a disertar como experta en el área de marketing. Bienvenida, Tiziana. Okay. Muy buenos días a todos. Realmente yo quisiera que la disertación estuviera a cargo de nuestro invitado nada más. Quizás mi rol es darle la bienvenida en nombre del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Concecomercio, a esta nueva conexión empresarial que está en el marco pues, de nuestro aniversario 51. Que no es otra cosa que 51 años de trabajo constante en la lucha por defender la libre iniciativa privada, que nosotros consideramos es el fundamento del desarrollo integral del hombre. Uno de nuestros objetivos en Concecomercio es justamente analizar la situación del sector en conjunto con la realidad del país para definir estrategias que integren y coordinen al sector comercio. Estas actividades están dentro de ese objetivo que tiene nuestra institución y que ha mantenido, insisto, a lo largo de estos 51 años. De este análisis que nosotros pretendemos ayudar o compartir entre todos nosotros hoy, se desprende
digamos, las inquietudes de nuestras cámaras afiliadas y de las empresas es realmente que podamos contribuir a transitar esta incertidumbre, pero que ese tránsito se realice y logre primero la supervivencia y en segundo término salir de este tránsito tan incierto fortalecidos, fortalecidos con aprendizajes y definitivamente logrando mantener nuestras marcas, que en definitiva para un experto como nuestro invitado de hoy, las marcas no son otra cosa que el gran patrimonio que nosotros tenemos poseemos. Justamente uno de nuestros objetivos también es fortalecer esa lucha para defender esa propiedad. Esa propiedad es también el valor de la marca y quizás el valor de la marca es una de las cosas más importantes. Esto justifica, inclusive cuando a veces nos preguntan en entrevistas o los amigos o los cercanos, bueno, pero ¿cómo hacen ustedes para resistir tanto? A pesar de cómo están las cosas, pues siguen resistiendo, a pesar de que no hay probablemente en algunos sectores no hay ni siquiera ingresos que lo justifiquen. Y nuestra respuesta generalmente es que nosotros tenemos que sostener un patrimonio que es el valor de la marca, el valor de la marca, lo que significa el esfuerzo de muchas de las empresas afiliadas a nuestras cámaras a lo largo de los años. Eso es un impulso gigantesco y quizás eso es lo que más deseamos nosotros que salga fortalecido después que transitemos o que logremos quizás superar estos difíciles momentos. Definitivamente, uno de los elementos claves para poder salir fortalecido es apoyarnos en la investigación, es compartir de alguna manera conocimiento. Ese es, entre otras cosas, el objetivo de una institución como Consecomercio, de estar afiliado a una cámara, a la cámara de mi sector, a la cámara de mi región. Es ese compartir conocimiento que nos va a ayudar primero a entender probablemente algunas de las cosas que ocurren dentro de nuestra empresa o probablemente nos dé ideas de nuevos enfoques para cada una de las actividades que nosotros desarrollamos. La vida en las cámaras es muy, muy útil, muy importante, porque justamente forma parte de ese compartir conocimiento. Y eso es probablemente lo que nosotros aspiramos hoy concretar, que ustedes reciban, pues de alguna manera ese conocimiento que otras empresas han trabajado, que otros empresarios manejan y de alguna manera han podido enfrentar. La pandemia que estamos viviendo no ha hecho otra cosa que poner el resaltador en los problemas que ya nosotros teníamos. Hay una realidad, quienes estamos en el sector comercio y servicio, además de todo, los problemas los vemos en primera fila, porque somos la cara al cliente, somos el último eslabón de la cadena antes de que el cliente compre nuestros productos o servicios. Entonces eso nos coloca en una posición compleja porque no siempre ese cliente es capaz de comprender el por qué un producto o servicio tiene un precio determinado. No tiene por qué hacerlo, evidentemente, pero en lo que es Venezuela, en lo que significa hacer negocios en Venezuela, hay toda una serie de costos que muchas veces el consumidor no conoce y evidentemente hace que no comprenda en algunos momentos el porqué de algunos precios y de el por qué algunos productos quizás no los recibe como quisiera recibirlo. Me llama la atención en una frase de nuestro invitado de hoy, porque evidentemente yo la comparto, yo inclusive la comparto con mis propios alumnos, que son personas jóvenes, cuando me dicen, bueno, es que estamos en problema. Y yo le digo, yo tengo 30 años trabajando, más de 30 años trabajando, y nunca he trabajado en Venezuela en un ambiente sin problemas. Evidentemente los que estamos enfrentando en este momento son muy complejos, pero es que no recuerdo yo ningún momento en el que en Venezuela pudiéramos trabajar de manera fluida y dedicándonos realmente al cliente. Un proveedor mío de Estados Unidos en una ocasión me dijo que él no entendía, o mejor dicho, que él consideraba que quizás los venezolanos eran para él los mejores empleados del mundo. Él tenía muchos empleados venezolanos, ¿no?
Y cuando yo le preguntaba, bueno, cuál era la fortaleza principal que él veía, y él me decía, un señor que ni siquiera hablaba español, me decía, es que el venezolano se pasa el 80% de su tiempo viendo cómo defenderse de todos los problemas que tiene y le dedica solo el 20% al cliente y lo hace maravillosamente bien. Yo no me quiero imaginar, me decía este señor de Estados Unidos, este estadounidense, yo no me quiero imaginar cómo sería Venezuela si le dejaran a la gente usar el 80% de su tiempo para servicio al cliente y solo el 20% para resolver los problemas, que es como pasa en la mayor parte del mundo. Entonces, eso significa que nosotros tenemos un valor, que es ese saber enfrentarnos a los problemas, saber reaccionar de manera rápida. Y es una fortaleza y probablemente es una de las fortalezas que más se observa en los venezolanos fuera de Venezuela cuando les toca trabajar, esa gran capacidad que tienen para reaccionar a los problemas. Entonces, lo que nosotros aspiramos en este tipo de eventos, lo que Consecomercio quiere en este tipo de eventos, es ese compartir conocimientos, es de alguna manera vernos, oírnos entre colegas y entre personas que están en el mismo ambiente de comercio y servicio que nosotros, para escuchar de alguna manera qué puede aportar cada quien, cómo podemos encontrar esas claves que nos permitan transitar esta incertidumbre y salir fortalecidos, que es lo que en definitiva en Consecomercio estamos seguros vamos a lograr, salir fortalecidos de este momento tan difícil. Nuestro objetivo es ayudar a que la gente no se rinda en el camino. Y para eso nos reunimos, para eso hacemos este tipo de eventos y hacemos vida, por supuesto, en las cámaras y asociaciones. Consecomercio tiene como objetivo dentro de esta serie de actividades colocar el escenario. El escenario está puesto y el protagonista de hoy es un gran amigo de la casa. Yo creo que eso tiene que ir por delante a la presentación formal que podamos hacer de Carlos Jiménez. Carlos es alguien cercano a la casa que además ha hecho de la investigación su empresa, ha hecho de la investigación su trabajo, pero que además lo hace con una pasión que contagia, porque definitivamente contagia. En ocasiones, inclusive sus videos y todo lo que tiene que decirnos y todo lo que comparte en las redes sociales, además de manera desprendida, porque creo que es una de las pocas personas que realmente entiende que compartir conocimientos es la clave para poder progresar, para poder inclusive recibir ese oxígeno que todos necesitamos. Carlos es economista con una especialización en una maestría en economía internacional y una MBA con concentración en marketing. Como emprendedor, ha fundado empresas como Tendencias Digitales, que es quizás como lo conocemos la mayoría. Ha fundado Soy Maratonista. Yo creo que también eso es una clave muy importante que nos dice por qué Carlos es tan exitoso. El maratonista tiene que ser disciplinado, el maratonista tiene que tener una serie de características importantes y por supuesto yo creo que hace esa combinación tan interesante que por eso lo hace tan motivador para quienes lo escuchamos. Es socio de Data Analysis. Data Analysis, como ustedes bien saben, es una de las empresas más importantes en estos temas de investigación de mercado. Carlos ha sido profesor desde hace más de 25 años en cátedras como investigación de mercado, análisis de competencia, Internet. Ha sido profesor invitado formal, digamos, de IESA y otras instituciones, pero todas las universidades venezolanas y muchas universidades de fuera de Venezuela frecuentemente lo contactan para justamente escuchar ese producto de investigación, ese análisis tan claro y acertado que hace Carlos para identificar oportunidades de mercado
para adaptar justamente, se ha especializado en el tema tecnológico, en el tema de transformación digital. Entonces, él está en capacidad de asesorar, ayudar, conducir, motivar a las personas a que inicien este proceso de transformación. Yo considero que quizás una de las, insisto en esto, una de las mayores virtudes que tiene Carlos es cómo comparte desprendidamente sus conocimientos y trata pues de obtener de esas actividades cuando comparte, trata de obtener también información que en definitiva después nos nutre a todos. Les invito a explorar tanto la página de Data Análisis como la página de Tendencias Digitales, como sus propias redes sociales que él ya nos las refrescará ahora, porque van a encontrar en Carlos un compañero muy importante para transitar este camino tan complejo que tenemos nosotros todavía por delante. Muchísimas gracias en nombre del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios por haber aceptado esta invitación nuestra a este evento de hoy y ratifico el agradecimiento a nuestros gentiles patrocinantes que han hecho posible que esta conexión se lleve a cabo. Muchísimas gracias y los dejo con el amigo de la casa, Carlos Jiménez. Muchas gracias. Hola, bueno, muchas gracias, Tiziana. De verdad que, bueno, qué compromiso después de esa introducción. La verdad que, bueno, mi mayor afecto, de verdad, siempre es un gusto. Tenemos tiempo que físicamente no nos encontrábamos, aunque hemos coincidido en algunos eventos en la Universidad Católica y, bueno, en estos ambientes. Así que de verdad que me alegró mucho cuando Josefina me dijo que ibas a estar acá compartiendo conmigo. Bueno, agradecido con Consecomercio por la invitación, por darme la oportunidad de conversar con ustedes un rato acerca de marketing y negocios en tiempos turbulentos, como fue la propuesta de Consecomercio a este evento. De verdad que un gusto compartir con Josefina, con Felipe, pero sobre todo con todos ustedes que están acá, que mientras que Tiziana daba la introducción, tuve la oportunidad de ver, bueno, muchas caras conocidas, grandes amigos. No los voy a saludar en individual porque tengo el tiempo contado, pero para todos ustedes mi afecto y además mi respeto, porque hacer negocios en Venezuela sabemos lo complejo que es y bueno, esto me recuerda una conferencia que hice hace un par de años en el evento de Data Analysis, a la que titulé Negocios en Venezuela, entre la razón y la pasión. ¿Por qué? Porque claro que hay razones para invertir en Venezuela, para hacer negocios, pero también muchas de las cosas que hacemos las hacemos porque ese es nuestro país, porque vamos a decir, tenemos amor por nuestra tierra y por nuestra gente y compromiso sobre todo, porque cuando a mí la gente en el exterior me pregunta, bueno, ¿y cómo es eso que tú tienes empresas en Venezuela? Y yo le digo, bueno, es que no solamente es una responsabilidad con la gente que trabaja conmigo también, porque son puestos de trabajo que claro, que hemos perdido algunos o bastantes durante toda esta cruzada que nos ha tocado, pero bueno, los que quedan los seguimos defendiendo. Así que la verdad que aquí yo soy el que los aplaudo a ustedes por esa valentía y por ese compromiso de hacer negocios en Venezuela. Y bueno, mi regalo para ustedes entonces esta mañana es compartirles algunas ideas o conceptos que he venido trabajando en el tema de crisis. Así que les voy a pasar a compartir la pantalla y ustedes, bueno, de lo que yo vaya hablando, si tienen alguna duda, algún comentario o crítica, por supuesto, porque estos son espacios para el debate o alguna opinión distinta, por supuesto que es bienvenida. Yo los invitaría a que las vayan anotando en el chat de manera tal de que al yo terminar la exposición podamos conversar acerca de ellas con la ayuda de Tiziana, de Felipe y de todo el equipo de Consecomercio. Así que les voy a compartir la pantalla. Tiziana, no sé si me confirmas cuando se vea la pantalla. Sí, ya estamos viendo la presentación. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces les voy a empezar por compartir una definición de vamos a decir, lo que podemos decir que es una crisis. Y para esta definición, un segundito que voy a
conectar mis audífonos porque creo que se va a escuchar mejor. Ya, ok. De crisis la da un autor que se llama Jared Diamond, que por cierto tiene un libro con el mismo nombre, Crisis, un libro interesantísimo en donde él analiza, que por cierto se los recomiendo, un libro donde él analiza cómo un grupo de países que atravesaron crisis muy importantes las superaron. Entonces es un libro que les recomiendo. Yo les compartí, creo que ahorita en el chat, mi sitio web, y pueden buscar ahí libros que leeré. Todos los años escribo una lista de libros y el año 2020, perdón, la crisis o el libro Crisis estaba allí. Pero fíjense lo interesante de esta definición, que nos dice que en términos generales las crisis son desafíos que nos impulsan a encontrar nuevos métodos para gestionarlos. Y yo pienso que aquí todos seguramente estamos de acuerdo en que definitivamente las crisis son desafíos, porque los que hacemos negocios en Venezuela o trabajamos en Venezuela, sabemos que las crisis nos han desafiado. Y digo las crisis en plural, porque vaya que hemos enfrentado crisis en estos años que nos han tocado trabajar en Venezuela. Y yo creo que eso lo compartimos todos, pero quizás la segunda parte es la que los quiero invitar a reflexionar y hacer la distinción de que sí, claro, las crisis son desafíos, pero lo importante acá, y es donde algunos a veces se nos olvida, es que son desafíos que nos impulsan a encontrar nuevos métodos para gestionarlos. Muchos empresarios lo hemos hecho de manera empírica, lo hemos hecho en el día a día, cuando, por ejemplo, buscamos una manera distinta de entregar nuestros productos, de trabajar, de contratar o remunerar a nuestros empleados. Entonces, esta definición me encanta porque dice en apenas 3 o 4 líneas realmente la esencia de las crisis. Las crisis son desafíos que además no nos invitan, nos impulsan, porque vamos un poquito empujados con eso, a encontrar nuevas maneras de gestionar ese desafío o nuestro negocio en ese contexto. Yo les voy a decir que, como Tiziana cuando leyó mi currículum dijo, bueno, yo estudié una especialización de economía, luego estudié una maestría de economía, luego estudié el MBA en el IESA, y a lo largo de mi carrera, en la medida que yo iba estudiando, los profesores me hablaban de la crisis. Porque mucha gente quizás siente que, bueno, que estamos en una crisis, que esto no se vea, no lo habíamos vivido. Y resulta que yo cuando empecé a estudiar economía en la Universidad Católica, por cierto, Tiziana, en la escuela de economía cuando llegué, lo primero que me dijeron los profesores, algunos profesores que recuerdo con mucho cariño, decían, oye, qué interesante que vamos a estudiar economía en este tiempo, porque por allá por el año 1985, allí se me cayó la cédula, estos profesores decían, wow, estamos en la peor crisis que ha vivido Venezuela y vamos a estudiarla y vamos a aprender mucho. Y en esa época los invitados de lujo en la Escuela de Economía eran los argentinos, los chilenos, porque los suramericanos tenían unos desastres en esas economías y bueno, nosotros teníamos que aprender mucho de ellos. Y resulta que después cuando voy a hacer la maestría de Economía Internacional, bueno, resulta que los profesores de la maestría de la Universidad Central de Venezuela, entre ellos Massa Zavala, que en paz descanse, decía, bueno, estamos viviendo la peor crisis que Venezuela haya vivido. Esta sí es la peor, porque eso fue por allá por los 90. Pero resulta que cuando luego me voy al IES, al MBA, que me da clase Miguel Rodríguez, entonces Miguel Rodríguez me dice, no, esta es la peor crisis que estamos viviendo. Entonces, eso es un poco lo que transité yo como economista a lo largo de estos años, pero yo sí les voy a decir algo a ustedes que quiero que les quede bien claro. Esta es la peor crisis que hemos vivido. Resulta que nosotros, quiero dejarle, durante tantos años estudiando este tema, 5 aprendizajes que me ha dejado la crisis a mí en lo personal y además muy relacionado con mi trabajo de consultoría y de análisis del mercado. Lo primero es que en época de crisis sí hay oportunidades. Es más, en épocas de crisis hay muchas oportunidades. Y hay una frase que yo utilizo mucho que es, no generalicemos la crisis. Porque ¿qué pasa en una crisis? Que hay muchas necesidades. En Venezuela hay muchísimas necesidades y alguien tiene que satisfacer esas necesidades. ¿El mercado es más chiquito? Sí, en general es más chiquito. Pero resulta que esa torta más chiquita, usted se puede comer un pedacito un poquito más grande. Entonces, en época de crisis sí hay oportunidades. Los problemas son la madre de la inventiva. Entonces, ese es un primer mensaje que les quiero dejar. De hecho, las compañías más emblemáticas o muchas de las compañías emblemáticas de tecnología
o de estas plataformas que nosotros conocemos fueron creadas en épocas de crisis. Así que es algo que quiero invitarlos a que lo tengan en presente. Nadie dice que es fácil, ojo, pero son facts, está respaldado con hechos. Dos, en épocas de crisis, como el mercado no crece e incluso se contrae, esa torta, todo el mundo se pelea por esa torta. Entonces incrementa la rivalidad de la competencia, por lo cual hay que ocuparse de cuidar más a los clientes. Y veo con mucha preocupación que cuando hay épocas de crisis, las compañías, como quieren vender, quieren compensar la caída de la demanda y quieren vender, se orientan mucho a captar nuevos clientes, en lugar de cuidar los que ya tienen. Entonces, cuidado con esto. Escucho mucho en el mercado hablar de crecimiento, hablar de captación, hablar de ventas, pero escucho poco hablar de fidelización. Entonces, mi invitación es a que nos cuidemos mucho a nuestros clientes. Tercero, tener cuidado porque el sentido común no siempre es suficiente y a veces tenemos que pensar fuera de la caja. Cosas como, por ejemplo, hay que ahorrar costos, entonces vamos a bajar la inversión en publicidad. Entonces, eso puede ser un error garrafal ahora que estamos hablando de marcas. Las crisis siempre pasan, pero una vez que estamos en la época de crecimiento, que no se nos olvide que las crisis siempre vuelven. Esto tiene que ver con aquello de las vacas flacas y las vacas gordas. ¿Okay? Entonces, este es un primer mensaje que les quería dejar con respecto a las crisis, que por cierto, ahora los economistas y a los que nos invitan a hablar en muchos eventos son a los venezolanos, porque resulta que nosotros tenemos años en crisis. Yo recuerdo cuando el año pasado empezó todo esto de la pandemia, que me escribía gente de los Estados Unidos, de Canadá, de Chile, me decían, oye, he leído todo lo que tú escribes de la crisis y me encanta y me gustaría invitarte a dar una conferencia acá, porque es que aquí la gente no está acostumbrada a esto que está pasando y muchos empresarios se paralizan. Entonces, yo les voy a dejar 5 ideas, porque lo anterior eran mis 5 aprendizajes, pero ahora les voy a dejar 5 ideas para prepararnos mejor para esta y para otras crisis, porque esta no es ni la peor, porque lo dije en forma de broma, probablemente nosotros la sentimos la peor, pero no va a ser ni la peor ni la última. Así que es importante que nosotros entendamos algunas cosas. Lo primero, bueno, antes de hacer cualquier cosa, lo primero es entender lo que está pasando. Siempre lo que digo es invitar a entender muy bien la naturaleza de la crisis. Y bueno, allí los gremios, las cámaras de comercio, las cámaras industriales, bueno, obviamente Conce Comercio ha sido un factor clave allí, colaboran o apoyan a sus empresas a entender la naturaleza de la crisis, a entender lo que está pasando, a plantear temas en agenda que tienen que ver con los problemas que estamos viviendo. Y vemos cómo Conce Comercio habla de temas como la vacuna, ahora como empieza a hablar del tema de la factura digital, que son básicamente temas que atienden a esa naturaleza del contexto. Entonces, esa es la primera invitación que les hago. Y ahí hay 3 preguntas fundamentales que nos debemos hacer. Primero, es la duración de la crisis, porque no es lo mismo una crisis de corto plazo, de hecho aquí lo podemos ver, una crisis muy concreta, muy corta, que una crisis prolongada. De hecho, nosotros no nos imaginábamos en marzo o abril del año 2020 que íbamos a estar en abril del 2021 como estamos. Entonces, probablemente allí, al hacer una estimación de cuánto dura la crisis, si percibimos que la crisis tiene corta duración, vamos a tomar medidas puntuales de corto plazo, como por ejemplo, activaciones que nos ayuden a compensar la caída, como las promociones, como utilizar ciertos canales de distribución, pero son medidas que van a apuntar a una crisis de corto plazo. Es distinto si a mí me dicen en abril o en marzo del 2020 que esta crisis iba a durar 3 años, o que yo estimaba que iba a durar 3 o 5 años. Entonces allí esas crisis más largas nos invitan a tomar decisiones más trascendentales que pueden llegar a redimensionar el tamaño del negocio e incluso a pensar o a repensar la forma como vamos a generar valor y cómo vamos a monetizar. Entonces, por eso es importante que la primera pregunta que nos hagamos es cuánto esperamos que dure esa crisis. ¿Qué nos dice la experiencia? Porque todas las crisis no son iguales. De hecho, casi todas son distintas. Pero hay cosas que vamos aprendiendo que son herramientas que nos pueden ayudar a enfrentar situaciones. Entonces, ese know-how es bueno apelar a él. Y por último, ¿cuáles son los impactos que esperamos para esa crisis en nuestro sector y nuestra empresa, nuestra región? Porque eso también es importante. Como yo digo, a veces generalizamos la crisis, pero la crisis no toca la puerta igual para todos.
Entonces nosotros tenemos que entender cuál es el impacto que esperamos que esa crisis tenga en nuestro sector y en nuestro negocio. Por ejemplo, definitivamente ahora un factor en el análisis de esa duración de esa crisis y del impacto tiene que ver con el COVID-19. Y esto me recuerda a la canción de J-Lo, cuando ella le canta al marido, bueno, ¿y el anillo para cuándo? Entonces la pregunta aquí que nos hacemos es, ¿hasta cuándo con el COVID-19? Entonces les puedo decir que, según McKinsey, el año pasado ellos estimaban que el COVID-19, sobre todo en estos países de Europa y de los Estados Unidos, iba a ser una situación que iban a enfrentar hasta el Q3, es decir, el tercer trimestre del 2021. Ya esa estimación se ajustó al Q4 del 2021. Sabemos los problemas que está teniendo Europa con el proceso de vacunación, países como España que están bastante atascados en eso, a pesar de que Estados Unidos sí avanza de manera muy rápida. Entonces, aquí el mensaje es, bueno, que esto va a ser desigual. No quiero ni siquiera ahorita pensar o imaginarme cómo vamos a estar nosotros, que tenemos problemas importantes en este tema. Pero aquí lo interesante es saber que, bueno, para que realmente esta crisis pandémica se pueda manejar desde el punto de vista de una vuelta a la nueva normalidad, porque no vamos a volver a una normalidad previa, es otra cosa que quiero que se lleven claro. En los consumidores, según tendencias digitales, el 70% considera que después de la pandemia las cosas van a ser distintas y apenas un 30% considera que va a retomar sus hábitos de consumo, su comportamiento, su estilo de vida. Entonces hay un cambio muy importante que no voy a entrar en detalle acá porque eso lo he hablado muchísimo y pueden leer sobre eso en mi sitio web carlosjimenez.info o en tendenciasdigitales.com. Pero aquí lo interesante es que para que haya realmente una inmunización masiva tenemos que tener entre un 58% en adelante de personas vacunadas, que sumadas a los que se han inmunizado de forma natural contrayendo el virus, entonces nos permite que haya, el proceso es complejo, tiene muchas etapas que no involucran solamente lo que era la invención de la vacuna, que era la esperanza que tenemos a finales del año pasado, sino que involucra también todo este proceso de distribución, de accesibilidad, etc. Y por último, entender que, bueno, esto en el caso nuestro sencillamente es más recesión, porque venimos muchos años en una economía recesiva. En algunos países hubo una recesión el año pasado o una caída de la economía que este año, aunque se espera crecimiento, no se va a compensar. Fíjense que en América Latina, en el 2020, una caída de casi 8% del PIB, que nosotros vemos esos números y no nos asustan tanto, pero es una caída que se considera la peor crisis de América Latina en los últimos 100 años, porque estamos hablando de un promedio de una región donde hay muchas economías y algunas muy grandes, y este año el crecimiento esperado, según la CEPAL, no compensa esa caída. En algunos años se va a compensar en el 2022, en algunos países, en otros países en el 2023, en otros países en el 2024. Por supuesto, Venezuela está de último en esa lista y se habla del 2028, pero esa es una estimación muy temeraria. Así que, en todo caso, lo importante es saber que estamos en un contexto de bajo crecimiento o de recesión y eso tiene unas consecuencias en la manera como la gente se comporta y en una cantidad de dinámicas competitivas y de negocios que hay que entender y que nosotros hemos aprendido durante todos estos años porque hemos estado sometidos a muchos años o trimestres de caída del PIB. La recesión se define como más de un trimestre de caída en el PIB y nosotros tenemos allí una colección de trimestres, así que tenemos mucha experiencia en cómo es esto de la economía recesiva. Entonces, recuerden, el primer mensaje o recomendación es que entendamos muy bien la naturaleza de la crisis. Dediquémonos a estudiarla, pero no solamente en el tema noticioso, que a veces nos perdemos en ese tema noticioso e incluso con noticias que no son ciertas muchas veces, sino que entendámonos también en términos de lo que tiene que ver con nuestro sector, con nuestra industria y con nuestra empresa. Y para eso los gremios y con el comercio en particular tienen mucho que aportar y lo han venido haciendo. Número 2, bueno, cuando tenemos una crisis, lo primero que tenemos que hacer es actuar por la viabilidad del negocio en corto plazo. Es decir, sin presente no hay futuro. Entonces, si el barco se me está hundiendo, yo tengo que primero sacar el agua, achicar ese bote, porque si no el barco se hunde. Ya después veo si voy a pintar el bote, si voy a ponerle un mástil nuevo, pero lo primero es tapar el hueco para que no se hunda ese barco. Entonces, sin presente no hay futuro. Entonces, ¿cómo vamos a decir, de qué hablamos cuando hablamos de viabilidad? Bueno, generalmente lo enfocamos a medidas como esta.
Bueno, la tercera, por supuesto, de apoyar apoyos gubernamentales, la tengo allí porque me excuso, pero yo esta conferencia la doy en Colombia, en Panamá, en muchos países, en los Estados Unidos. Entonces, bueno, en países donde hay apoyos gubernamentales, entonces está la lámina ahí, pues, pero yo les diría que se enfocaran en nuestra realidad, más en un tema de liberar y conservar recursos. Y por supuesto, las empresas que tienen niveles de endeudamiento, que también eso es algo que se ha ido extinguiendo en Venezuela, obviamente una medida típica es reestructurar esa deuda. Pero eso nos lleva a nosotros entonces a estas medidas, por supuesto, liberar y conservar recursos, a un tipo de medida o un ámbito de acción que llamamos la economización. Es decir, si estoy en crisis, yo tengo que ser mucho más eficiente, efectivo en cuanto a recortes, en cuanto a liberar flujo de caja, conservar la mayor posibilidad ese flujo de caja. Porque si no quedo fuera de caja y me voy a la quiebra. Entonces, esa es la primera parte muy urgente. Pero muchas veces nos concentramos solo en eso y olvidamos la optimización. Y la optimización pasa también por aprovechar, ya que estoy tapando el hueco en la embarcación, aprovecho y boto algunas cargas que me están también afectando mi eficiencia. Entonces me hago más óptimo. Y eso tiene que ver con mejorar mis procesos y con esto que escribí abajo, que tiene que ver con reestructurar portafolios. A veces mantengo productos que realmente no tiene sentido que los tenga y que me generan costos. Y a veces lo hago porque no fijo la atención en eso, porque me estoy concentrando en la economización, pero a veces también lo hago porque por sentimentalismo, por tradición, por un cálculo mal hecho en cuanto a la duración de la crisis, etcétera, etcétera. Entonces es importante, recuerden, la segunda recomendación tiene que ver con trabajar por la viabilidad del negocio, porque sin presente no hay futuro. 3 recomendaciones que les dejo en este ámbito. 1, ser muy tajante, realizar cortes inmediatos, con coraje, porque no hay nada peor que una medida mal tomada o tomada a medias. Entonces, a veces eso muchas compañías lo hacen. Tienen que resolver algo con respecto a una infraestructura física y al final cerraron la planta, pero no resolvieron de fondo lo que tenían que resolver. Entonces, hay que ser muy tajante en esto, pero en paralelo ir trabajando todo lo que tiene que ver con el capital humano, en cuanto a animar el compromiso, la paciencia, porque a veces también hay medidas que llevan un poco más de tiempo, y eso nos lleva a la tercera, que cuando yo digo inspirar esperanza, esa esperanza no es esa esperanza de sentarnos a esperar qué va a pasar, pero mucha gente fuera de Venezuela me preguntaba en esas conferencias, cuando había muchas conferencias presenciales, me decían, wow, ¿y cómo haces tú para tener un empleado o personal calificado, motivado? ¿Cómo hacen las empresas en Venezuela? Y entonces al final, aquí hay una palabra que es importante y que vamos a profundizar un poquito más, que es el tema del propósito. Nosotros tenemos que tener, si nosotros llegamos a una empresa o somos unos empresarios que todo el tiempo tiene una visión pesimista, que siente que el desenlace va a ser terrible, entonces obviamente nosotros vamos a traducir eso a nuestra organización y es muy difícil en un ambiente así tener compromiso de la gente, porque si yo estoy en una empresa y los empresarios o la junta directiva o el presidente de la compañía o el gerente tienen esa manera de ver el mundo y los negocios, entonces yo voy a agarrar y me voy a mi oficina y actualizo mi currículum de inmediato, porque yo digo, yo no quiero estar en esta empresa porque esta empresa va a cerrar y yo voy a buscar la manera de yo ser viable, que es la recomendación 2. Entonces es muy importante, esta esperanza no se trata de que vamos a rezar, buenísimo si rezamos y sentimos que eso nos ayuda, pero es importante tener una visión de futuro. Si yo no diseño un futuro, entonces es muy difícil que yo pueda comprometer a la gente por una visión y tener un propósito. Entonces, eso es importante. Y en paralelo, ir celebrando esas victorias, no importa que sean pequeñas, pero es algo que nos hace falta a los venezolanos. Estamos muy sometidos a la presión, a los problemas y a veces se nos olvida celebrar las victorias. O sea, a veces yo veo mucha gente hablando todo el tiempo de lo negativo, porque claro que tenemos un problema severo, que tenemos muchos problemas, pero también tenemos cosas que podemos celebrar. Pequeñas victorias en nuestra familia, en nuestra compañía, victorias de venezolanos que están haciendo cosas maravillosas, no solamente afuera de Venezuela, en Venezuela, porque ambos están trabajando y ambos tipos de venezolanos, los que están afuera y los que están adentro, están haciendo cosas increíbles. Entonces, bueno, esas victorias como sociedad las tenemos que premiar y muchas veces se nos olvida. Y es muy importante en este segundo punto que las estrategias de viabilidad
tengamos cuidado de no comprometer el futuro. Es decir, me rompí la pierna, me puse un torniquete, pero tengo que tener cuidado con que ese torniquete, si yo lo aprieto demasiado, probablemente termine perdiendo la extremidad inferior. Entonces yo aquí tengo que tener cuidado en tomar medidas de viabilidad que no comprometan la visión de futuro. Es decir, hay una expresión más coloquial que usamos en esto que decimos cuidado con quemar los muebles. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros estamos atendiendo una crisis, pero si esa crisis esperamos que se supere, porque todo pasa, todas las crisis pasan, entonces yo definitivamente tengo que tener clara esa visión hacia dónde voy y además con qué voy a llegar ahí y con qué voy a contar. Entonces, esto es importante en ese segundo punto. El tercero, de los 5, fíjense que este está en el medio, porque como Tiziana les dijo, la marca, muchas personas o empresarios caemos en el error o podemos caer en el error de pensar que en crisis nos centramos en lo primero, la noticia, en hablar de lo que está pasando y tomar medidas de emergencia, pero se nos olvida la marca, porque sentimos que la marca es una cosa de cuando el mercado crece, cuando hay competencia, cuando estamos bien, cuando tenemos recursos para invertir, pero eso no necesariamente es cierto. De hecho, la marca se hace más necesaria en estos momentos. Yo les puedo decir que más del 80% de los venezolanos se declara preocupado, según las encuestas de tendencias digitales. Y les puedo decir que más del 45% de los venezolanos se declara ansioso y frustrado. Entonces, nosotros tenemos unos clientes que están preocupados y están ansiosos y frustrados. ¿Y dónde está la marca? ¿Qué les comunica la marca? ¿Cómo conecta la marca con esa gente? Este es el momento más importante para tener la marca presente y crear realmente conexiones duraderas. Y es esta frase que escuchamos mucho coloquial. Bueno, los amigos sabemos cuándo están con nosotros en los peores momentos. Entonces, fíjense que los atributos claves, yo recomiendo que contemplemos estos 4 que están acá. La empatía, la autenticidad, el propósito y la utilidad. El propósito es la base. Si nosotros definimos un propósito, es más fácil que comprometamos a nuestra gente, a nuestros proveedores, a nuestros clientes, a nuestros colaboradores, nosotros mismos. Entonces hay que definir claramente ese proceso, ese propósito. Y esto muchos lo ven como algo romántico, pero resulta que el propósito vende más. Y eso está demostrado. Les recomiendo el libro de Simon Sinek, uno de los videos de TED más vistos, en donde él escribe un libro que se llama Empieza con el por qué, porque en ese libro demuestra que los clientes hoy día están comprando más los por qué que los qué. Los qué son los productos, los cómo son los procesos, pero los por qué son esas motivaciones y la gente conecta más con el por qué. Si nosotros definimos claramente ese propósito, eso nos va a ayudar además en los otros ámbitos. En una crisis como esta, la gente que está ansiosa, que está preocupada, tenemos que conectar con ella. Para conectar, la empatía nos permite conectar. La empatía nos permite, primero, tenemos que conocer al otro. Tenemos que reconocerlo, porque hay gente que piensa que la empatía es simplemente conocer al otro. No, la empatía es conocerlo y reconocerlo. Entonces, la empatía nos ayuda, el propósito nos ayuda porque cuando yo defino mi propósito, yo me reconozco a mí mismo y entonces me puedo conectar mejor con ese cliente. Entonces, la empatía es para conectar. La conexión es definitivamente la puerta de entrada, pero no es suficiente. Yo también tengo que convencer y yo convenzo con la autenticidad. La autenticidad en los negocios tiene que ver con 5 atributos. La tradición y el legado, tiene que ver con el propósito, que ya lo hemos mencionado, tiene que ver con el compromiso de calidad que tiene la empresa con la calidad, tiene que ver con el compromiso con la innovación, que es valentía, y además tiene que ver con, bueno, lo más importante, la sinceridad. Entonces, la autenticidad nos permite convencer. Empatía abre la puerta, conecta. La autenticidad convence. Pero eso no es suficiente. Por cierto, el propósito, ¿cómo contribuye con la autenticidad? Bueno, porque cuando yo tengo un propósito definido, la gente me ve más auténtico. Entonces, y por último, la utilidad, que es la que le da viabilidad y sostenibilidad al negocio. Porque yo puedo conectar, yo puedo convencer, eso lo hacen algunos vendedores que son extraordinarios, pero si no resuelvo los problemas de la gente, no soy sostenible. Y fíjense que cuando Tendencia Digital le pregunta a la gente, ¿cuáles son los atributos más importantes para admirar una marca? Luego que le pregunta qué marcas admira, resulta que la gente dice, número 1, calidad. Número 2, autenticidad, que viene creciendo en los últimos años cada vez más. Y número 3, utilidad. Pero cuando le pregunta en crisis, ¿qué necesitas? ¿Qué esperas de la marca? La gente dice utilidad. ¿Por qué? Porque tienes muchos problemas, los problemas abundan en la crisis y la gente necesita marcas útiles. Y ahí entonces el propósito nos ayuda a definir la utilidad.
porque utilidad no significa hacer cualquier cosa. La utilidad no significa ir a limpiar las playas. La utilidad significa ser útil desde el punto de vista de nuestro propósito como empresa. ¿Cuál es nuestra razón de ser? Entonces, no es la filantropía a lo loco, es el propósito que me ayuda a resolver los problemas de mis clientes en mi negocio. Entonces, estos son elementos muy importantes que hay que comprender, y la base de todo esto es conocer a la gente. Yo los invito a que se obsesionen con sus clientes, los conozcan, quiénes son, cómo se comportan, cómo los está cambiando la pandemia, porque parece que a veces hablamos mucho de nosotros, todo el tiempo nuestros problemas, los problemas regulatorios, los problemas de transporte, los problemas de... Ajá, pero ¿y ustedes no se imaginan cuáles son los problemas de su cliente? Vamos a pensar en esos problemas, cómo esos clientes están afectados, cómo están cambiando y cómo nosotros los podemos ayudar. Así que esto es muy importante. Analicemos cómo la crisis afecta a nuestros clientes y preguntemos a nuestros clientes qué esperan de la marca, qué esperan de nosotros. Y convirtámonos entonces en una marca útil. Por cierto, la utilidad es un concepto muy amplio. Yo he escrito de eso. Los invito a que descarguen un ebook que está en mi sitio web, en carlosjimenez.info, que se llama Conéctate con las distintas generaciones. Y allí yo explico que la utilidad es interpretada de manera distinta por las distintas generaciones. Para un baby boomer, una marca útil es la que es funcional, la que cumple su función. Para un X es una marca que brinda la mejor relación precio-valor. Pero fíjense que para estas dos generaciones, que son las personas que nacieron del año 1980 hacia atrás, son el producto, el protagonista, son ustedes como marca, que sean funcionales, que tengan buen precio o buena calidad. Pero cuando empezamos a hablar con los más jóvenes, cambia todo por completo. El protagonista es el consumidor, es el cliente. Por eso es que les invito a que se obsesionen con ellos. Porque el millennial les dice, no, vale, para mí la marca útil es la que me conoce. Y me conoce también que se anticipa. Y el Z dice, el más jovencito, no, la marca útil es la que es útil a la sociedad. Así que fíjense que hay un cambio de paradigma y ya no hablamos tanto del producto. Y yo veo en las redes marcas hablando de ellas mismas, lo que yo llamo las marcas producéntricas. Es hora de que hablemos más de la gente, de cómo la gente se siente, cómo la gente, qué problemas tiene la gente o qué sueños o aspiraciones tiene la gente y cómo nosotros los podemos ayudar. Y bueno, para cerrar, los últimos dos, quería centrarme mucho en el 3, pero el tema 4 es que si estamos en crisis tenemos que ser muy hábiles comunicando. Entonces, para eso tenemos que ser empáticos, porque si no soy empático no conecto. No seguir teniendo presencia. Hay marcas que con la crisis se esconden como el avestruz, porque, oye, no, la gente está preocupada o la gente está muy delicada, o no es bueno hablar porque no sé si me va a meter en un problema, entonces pierdes la presencia. Por el contrario, la gente está esperando que nosotros digamos algo. Ser flexible, no caer en un tema de una estrategia que es inamovible, porque a lo mejor no estamos hablando ahorita y en la tarde hay una rueda de prensa y tenemos que saber qué está pasando y ajustarnos. Y vemos muchas marcas que están haciendo programación de redes sociales a lo loco, y en la mañana hubo un evento y en la tarde ellos están diciendo, tómate un rato fresco cuando está incendiada la calle. Tener atención plena en eso. Y por último, identificar las oportunidades, no el oportunismo, la oportunidad de comunicar y de cuándo son buenos momentos para decir ciertas cosas. Entonces, eso es importante. Hay que tener claro que para comunicar en un ambiente como este o un ambiente de crisis, tenemos que entender que hay grandes retos. El tema de las emociones que están a flor de piel. Entonces, si no las entiendo, no me puedo comunicar. Porque yo me comunico con Josefina o con Felipe, con Tiziana, de manera distinta cuando sé que están contentos que cuando están preocupados o cuando están molestos. Entonces, lo mismo pasa con los clientes. Y por último, saber que la gente, eso nos obliga a la asertividad, por supuesto. Y por último, saber que la gente tiene ahorita la atención muy dividida, entonces tenemos un gran reto de cómo hacemos que nos presten atención, cómo hacemos que nos escuchen, por lo cual tenemos que ser relevantes y tener cuidado con lo que vamos a decir y no hablar tanta tontería, sino concentrarnos en realmente lo que vale la pena. Y por último, el tema digital, que entonces, bueno, tenemos que apoyarnos en los medios digitales, el ecosistema es complejo, mucha gente cree que el marketing digital y los medios digitales es las redes sociales o es Twitter, y no, aquí estamos hablando de un universo complejo, diverso, desde el email, el WhatsApp Business, que los comerciantes lo están usando de manera increíble. Hay casos súper buenos con esto. Está el website, están las páginas de destino, landing page, está la publicidad, el posicionamiento de motores de búsqueda, una cantidad de herramientas digitales que tenemos que aprender a usar y que este tiempo acá no da para hablar de eso, pero los invito
a que elijan, que utilicen el ecosistema de manera armónica y que elijan esos componentes tomando en cuenta siempre a los clientes como el centro, la audiencia, qué sabemos de esa audiencia, cuál es el objetivo de nuestro negocio, porque ahí tiene que haber una comunión, es como las parejas, como el matrimonio, los dos se tienen que querer, no es que, bueno, el amor mío vale por dos, no, eso más bien da miedo, ¿verdad? Entonces tenemos que comulgar a la audiencia con el objetivo de nuestro negocio. Y por último, entender muy bien la actividad en donde estamos. No es lo mismo el comercio al detalle que el comercio B2B al mayor o una empresa que preste servicio en el turismo. Entonces tenemos que entender muy bien eso. Y con eso, entonces, aprender a utilizar esos medios digitales para ganar esa carrera que va desde el alcance hasta la motivación, que en inglés hablan de el engage, esa fidelización. Entonces, como dije al principio, muchas marcas hablando de, o muchas empresas hablando de branding, que me conozcan, traer nuevos clientes y descuidan los clientes que ya tienen. Entonces, esto es importante que lo entendamos. Y por último, bueno, les dejo este mensaje de que, bueno, yo siempre uso esta frase que me gusta mucho que escuché: se gana o se aprende, ¿no? Porque hay gente que dice se gana o se pierde, pero se gana o se aprende, porque aún perdiendo se gana. Eso se lo decía a mi hija en estos días, que estaba chateando con ella, que ella vive en España, y ella se ganó un concurso en la universidad, y ella no estaba muy contenta porque ganar el concurso representaba que le iba a tener que hacer unos servicios a una empresa que es cliente de la escuela donde ella estudia, diseño gráfico. Y entonces yo le dije, bueno, mi vida, sí, es que a veces ganando se pierde, pero a veces perdiendo se gana. Y entonces a veces las crisis nos obligan, nos empujan a hacer cosas. Y así que yo les digo que vean la crisis como una oportunidad de aprendizaje, que además no es electiva. Hay gente que me pregunta en los eventos, bueno, Carlos, ¿y por qué? ¿Y cómo hago? Y tal. Y yo le digo, mira, lo primero que tenemos que hacer para poder transitar esto es aceptar la crisis como un fact. Si ya decidimos quedarnos y seguir luchando, eso es algo que no está en nuestras manos cambiarlo. Lo que está en manos de nosotros es cómo nosotros cambiamos, cómo lo vemos, cómo nos comprometemos con un propósito. Cuando ustedes, yo creo que todos ustedes lo han hecho ya, porque si no, no estarían aquí, no estarían en Venezuela, no estarían conectados. Que por cierto, yo ahorita no estoy en Venezuela porque estoy fuera, pero les estoy hablando de afuera, pero estoy trabajando en Venezuela y vivo en Venezuela gran parte de mi tiempo, pero yo les quiero decir eso, que cuando empezamos a ver eso desde esa perspectiva, las cosas cambian. Y allí es importante entonces quiero dejarles ese mensaje final y con una frase de Tony Robbins, que es un coach muy reconocido, que dice que él tiene una cosa que llama las 7 mentiras del éxito, que no son otra cosa que creencias. La gente exitosa es exitosa porque ve la manera o el mundo de una forma, y donde alguien ve un problema, esa persona ve una oportunidad. Y Tony Robbins habla de las 7 mentiras del éxito. Y la primera, que es la única que les voy a contar hoy, dice: todo pasa por algo y puede servirnos. Entonces, nosotros simplemente aceptamos las cosas que pasan. Hay cosas que escapan de nuestro ámbito como empresarios. Lo que nosotros sí podemos hacer es nuestra parte, cómo lo vemos, cómo nosotros definimos nuestro propósito, cómo trabajamos, cómo servimos a ese cliente que la está pasando tan mal o peor que nosotros, o a nuestros colaboradores. Entonces, ahí cuando eso le damos sentido, entonces empezamos a ver cosas de manera distinta. Así que bueno, espero que esta presentación de alguna forma los ayude en algo, aunque yo creo que ustedes son unos ganadores todos, porque es verdad que están vendiendo algunos menos de lo que vendían antes, es verdad que están preocupados como más del 80% de la población, pero definitivamente están haciendo grandes cosas, a pesar de que o están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen. Así que para mí, mis respetos y mis felicitaciones. Muchas gracias por el tiempo que me dieron. Y bueno, Tiziana, te cedo la palabra. Muchas gracias. Es que realmente siempre es satisfactorio porque, como tú muy bien lo señalas, probablemente muchas de las personas que están conectadas en este momento, algunas de estas cosas han llegado, algunas de estas cosas por intuición, después de haber recibido golpes, lo que sea, pero de alguna manera ver la estructura y verlo plasmado con el orden que tú le das, sin duda alguna da luces y permite inclusive como punto número uno, sentir que no estamos solos, ¿no? Hay un sentimiento cuando uno conversa
con los comerciantes y los prestadores de servicios, que siempre digo que en este contexto el prestador de servicios es el más golpeado, porque si bien tiene muchas oportunidades que probablemente antes no tenía, hay un sector de los servicios que no tiene forma de recuperarse. De alguna manera, el comerciante que tiene inventario tiene una cierta protección, pero como a veces lo señalo con un ejemplo, si se quiere, banal, la peluquera que deja de dar un servicio este mes, no es que el mes que viene puede darlo doble. Tú no te vas a cortar el pelo 2 veces porque no te lo cortaste el mes pasado. Entonces, hay un sector importante que se ha visto muy golpeado, igual que el sector turismo. Vale lo que estoy diciendo para el sector turismo. O sea, en los sitios, digamos, nuestros donde el turismo es el fuerte, en los estados donde el turismo es el fuerte, el golpe ha sido muy duro, porque una vez que abran, no es que tú puedes tomar 2 vacaciones de las que no habías tomado. Entonces, Lo que no vendiste, no lo vendiste. lo que no vendiste, no lo vendiste. Cuando tú manejas inventario, de alguna manera tienes esa protección. Pero cuando yo señalaba al principio que esto que tú dices pudiera valer para muchos países del mundo, pero el caso de Venezuela es un caso bien complejo, en el sentido que nosotros no solamente no hemos recibido ninguna de las ayudas o paliativos que han dado otros gobiernos, o bien al consumidor o bien al empresario. Al empresario. No hemos recibido nada de eso, pero lo más grave de todo es que este año que pasó probablemente ha sido el año donde la escalada en costo de los servicios públicos ha sido la más impresionante, digamos, que hemos podido recibir. Entonces, no solamente hemos tenido que enfrentar eso, sino que además el manejo como tal del negocio ha sido muy complejo, ¿no? Entonces, ha complicado un poco. Entonces, evidentemente, tu exposición yo creo que nos ayuda, inclusive nos da luces para hablar con nuestros propios colaboradores. Yo, mientras vemos si hay las preguntas, ya empezamos con algunas preguntas. Carlos, para no duplicar, de pronto tú lees y respondes, ¿te parece? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, voy a entrar aquí al chat. A ver, muchas gracias por los comentarios. Saludos a, bueno, todos los que han escrito. La verdad que un gusto. Aquí leyendo muchos buenos comentarios. Aide, por supuesto, muchas gracias, muchos saludos. M. Ramos también, de GS1. Franco, alguno no está identificado, me disculpa. Voy con Luis Silva, que escribe una pregunta acá, la voy a leer para todos, aunque todos la pueden leer ahí en el chat, pero Luis dice, me gustaría hacer una pregunta respecto al networking. ¿Pasa a ser relevante dentro del modelo de reinvención a corto o largo plazo? Bueno, Luis, yo creo que una de las cosas, fíjense que es interesante, hemos hablado mucho durante esta crisis de las tendencias que habían del mercado, que cambió, etcétera. Definitivamente el medio digital, hay cosas que nosotros veníamos analizando, veníamos señalando. Por ejemplo, nosotros hicimos un evento en el 2018 que se llamaba Llegó la hora del e-commerce. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba llegando la mitad de la población de América Latina a comprar alguna vez, por lo menos una, por Internet. Entonces ya nosotros decíamos, bueno, ya el e-commerce se convirtió en un mainstream, pues, donde la mayoría de la gente ha comprado por Internet al menos una vez. Entonces, ya Internet no solamente es un medio, sino que ahora es un marketplace. Y bueno, lo que hizo la pandemia fue potenciarlo. IBM hizo un estudio en donde dice que el impulso que recibió la industria del e-commerce equivale a 5 años. Entonces, en este caso, ese ha sido un gran cambio. ¿Cómo hemos tenido que acelerar? McKinsey, por ejemplo, dice que los proyectos de transformación digital que estaban para 1 a 3 años se aceleraron a 90 días, es decir, a 3 meses. ¿Por qué? Por la necesidad. Empresas que decían, sí, yo voy a montar una página web, tuvieron que salir corriendo. Unos empezaron a vender por WhatsApp Business, por Instagram, para tratar de mantener el negocio en ese 2.2 que yo hablaba de viabilidad. Entonces, en el networking nos hemos acostumbrado a este mosaico que estamos viendo, que bueno, al principio era muy frustrante, pero a mí ahora hasta alegría me da cuando veo tantas caras conocidas y nos damos cuenta, nos acostumbramos. Al principio, yo no sé si a ustedes les pasó, pero al principio de repente uno estaba hablando y a lo mejor el perro ladraba, el niño venía uno y le saludaba, entonces uno se estresaba todo porque era como, wow, esto
Es como una mezcla de lo corporativo con lo personal que no estábamos acostumbrados. Pero hoy día la gente está mucho más relajada. Entonces, nos hemos ido acostumbrando al medio digital. Así que, Luis, definitivamente el networking va a seguir siendo importante. Es más, va a ser más importante. Yo tengo una teacher que tiene una frase que uso mucho en las conferencias que dice: lo digital realza lo humano. ¿Por qué? Porque tendemos a pensar que la automatización nos va a hacer más impersonales, nos va a hacer más, vamos a decir, vamos a valorar menos lo humano. Por el contrario, los que están aquí, que todos manejan negocios, sabemos que los bienes escasos aumentan su valor. Y en un mundo de la automatización, ¿qué va a valer más? El contacto humano. ¿Qué va a valer más? La persona que te vea a los ojos, la persona que te responda cuando tú le escribes en un chat. Entonces, a mí hay gente que me escribe, que yo tengo el chat, mi WhatsApp en el Instagram, y me dice: ¿eres tú? Y entonces es como, wow, qué valor. De verdad que tienes el número ahí, te puedo escribir cuando quieras. Entonces, eso cobra valor. Entonces, el networking es fundamental y cada vez va a valer más en las relaciones. Por eso estos ámbitos gremiales, estos espacios van a seguir siendo importantes. Por ahora son digitales, pero cuidado, que lo humano lo valoramos, el contacto humano lo valoramos. Tendencias digitales lo midió en la encuesta. La gente está loca porque esto se supere para mandar a los muchachos para el colegio, para ir parcialmente a las oficinas, para ir a los eventos deportivos. Así que tengamos cuidado con pensar de que nos vamos a un mundo 100% digital. Vamos a un mundo blended, como se dice en inglés, mezclado. Por eso se habla tanto y ustedes como comerciantes tienen que familiarizarse con ese concepto. El comercio omnicanal, el negocio omnicanal, que tiene presencia física pero también virtual. Si eso no fuera así, Amazon no estaría abriendo tiendas, porque todo sería digital. Así que cuidado con caer en esa trampa de que todo va a ser digital. Ahora, eso no significa, tenemos que ser unos maestros digitales, tenemos que aprender a usar los medios digitales. Germán dice: durante el periodo de crisis, o este periodo de crisis, ha surgido un término en los negocios, en el mundo, que es el reseteo. ¿Qué puedes decirnos en cuanto al efecto tráfico presencial versus tráfico virtual? Bueno, creo que esto que hablé tiene que ver con eso. Vamos a un mundo omnicanal. Las tiendas cada vez son más tecnológicas. En Venezuela nos ha costado más porque obviamente hemos estado en una crisis muy severa y muchas inversiones han estado comprometidas, pero no significa que no lo hayamos hecho, solo que no hemos usado la tecnología de punta muchas veces. Hemos buscado la manera de resolverlo con las herramientas que tenemos. Entonces, es la empresa que montó Instagram, que tiene el WhatsApp Business, que te hace un delivery y resuelve. Obviamente, sabemos que hay grandes tiendas en otros mercados que están incorporando mucha tecnología para hacer la experiencia más conectada. Pero también sabemos que estando en Internet, la gente quiere ir a devolver el producto en algún lugar o quiere ir a probar el producto en algún lugar. Entonces hay que manejar ese concepto de omnicanalidad. Y la gente se va a conectar por el medio digital, a lo mejor termina comprando en la tienda física o al revés. Obviamente el canal físico cada vez tiene más peso, pero para que tengan una idea, en el 2020, las ventas totales minoristas en los Estados Unidos apenas no llegó al 20% el canal digital. Es decir, más del 80% en Estados Unidos se hacen las tiendas, las compras. Se estima que en 5 años puede llegar a 27%, casi el 30%, pero el 70% se va a hacer en las tiendas. Entonces la tienda no va a morir. Lo que pasa es que la tienda no va a ser la misma. La tienda va a cambiar, se tiene que adecuar. Yo escribí un artículo la semana pasada que dice 5 características de las tiendas del futuro. ¿Okay? Gracias, Franco, por tu comentario. Juan Plaja, un gran placer haberte visto por acá, claro que sí. Excelente. Bueno, y por último, ¿crees que la estrategia de generar alianzas y conexiones institucionales, tanto como con la clientela, generará más oportunidades? ¿Qué tan importante pasan a ser las alianzas? Bueno, excelente pregunta para cerrar de estas que estoy leyendo. Las alianzas son clave. Nosotros no podemos enfrentar un mercado tan complejo solos. Es una tontería pretender enfrentarlo solos. Y no solamente es que tenemos que acudir a la cooperación, sino que tenemos que además incluso trabajar en la competencia, que es un término también que no es nuevo, pero que se ha puesto de moda en las crisis, que es ponernos de acuerdo y trabajar con nuestros competidores, porque lo que tenemos que defender es el mercado. Entonces, si nosotros el mercado se nos cae, si el mercado se desaparece, nos morimos nosotros y nuestros competidores. Y entonces tenemos que volver a estas cosas de defender la categoría.
como de las campañas de Got Milk en los Estados Unidos, porque la gente que hace leche se está peleando contra los que tienen leche de almendra, leche de coco, leche de cuanta cosa haya. Entonces ellos tienen que defender su producto. Entonces el competidor hoy día no es el otro que hace leche, es el que hace leche de almendra, el que hace leche de soya, leche de coco. Entonces, y lo mismo con la sardina, y lo mismo con los huevos, todas esas campañas emblemáticas que hemos visto. Entonces, los gremios son espacios extraordinarios para encontrarnos con esos competidores y analizar y estudiar, identificar oportunidades juntos de hacer crecer o de defender esa categoría o no solamente ante el gobierno, que hay que hacerlo, y defender y luchar por condiciones justas, por leyes justas, por leyes que realmente permitan trabajar en el país, pero también para poder nosotros ser más eficientes en un mercado tan complicado. ¿Okay? Así que claro que lo es importante. De nada, Luis, a la orden. Bueno, no, muchas gracias por todas esas preguntas, de verdad, para mí un gusto haber estado aquí conectado con ustedes, así que, Tiziana, no sé si tienes algo más que quieras Sí, no, comentar. bueno, simplemente un detallito para un poco agrega que me imagino que ya tú eso lo sabes y lo conoces. En la universidad estoy trabajando con un grupo de estudiantes que están haciendo un trabajo interesantísimo acerca del impacto que representa para alguien que ha interactuado con una tienda en Instagram y de pronto va a la tienda física. Aparentemente hay un alto grado de decepción, ¿ok? Y ya estos temas se empiezan a trabajar de alguna manera, porque una cosa es cómo mostramos una tienda en Instagram y la expectativa que se hace al cliente cuando luego va a la tienda física. Entonces ya están empezando a hacer ajustes en otros países y en Venezuela aparentemente el grado de decepción cuando después de haber interactuado o de haber visitado la tienda virtual van a la tienda física, hay un grado de decepción importante. Entonces, todavía el trabajo no está terminado, ellos están investigando. Y yo creo que es muy interesante, digamos, ese tema, ¿no? Y lo otro, simplemente también lo mencionaste, pero como hemos estado en varios eventos, hemos promovido varios eventos que tienen que ver con esta transformación digital, de alguna manera hacer énfasis en lo que hemos ido aprendiendo en el hecho de que la transformación digital no es llevar a la tecnología ciertos procesos. La transformación digital de alguna manera es un cambio de religión, es un cambio de mentalidad. Y hay que asumirlo, no dejando de establecer primero las prioridades de la empresa, pero entendiendo que eso tiene que servir para fortalecer el negocio, para atender mejor a los clientes. Y la verdad que señalabas de ese principio básico que nos enseñan a nosotros, que nos enseñaban a nosotros en las escuelas de marketing, esos principios que no han muerto, dicho sea de paso, ¿no? Que justamente la primera prioridad del negocio es venderle más a los clientes que ya tienes, a los que ya están adentro, a los que ya son tus clientes. Eso parece que se olvida un poco. Y las nuevas generaciones, que me ha tocado también compartir eso con los estudiantes, tienen una marcadísima tendencia a pensar que el éxito de la estrategia, por ejemplo, de comunicacional que tiene que ver con redes sociales, está en el aumento de seguidores, está en el aumento de los likes. Y cuando uno finalmente le pregunta, ¿pero a qué se dedica tu negocio? Bueno, yo vendo zapatos, ¿pero vendiste más zapatos o no? Ah, no he vendido más zapatos, pero tengo tantos seguidores. De pronto, a veces a los jóvenes hay que, ellos son muy creativos, hacen una serie de cosas, pero a veces tienden a creer que el único éxito de una red social, el único éxito de una determinada estrategia está en el aumento de los seguidores, en el aumento de los likes. Y realmente hay que analizarlo en función de mi negocio y el objetivo que perseguía esa campaña. Y digamos, los más jóvenes tienden a perder un poco ese. Entonces, quería simplemente compartir con ustedes estas conversaciones que uno tiene muchas veces con los jóvenes, con los estudiantes, porque pierden, insisto, ese norte y creen que transformación digital es una cosa cuando es algo mucho más profundo, es ese contacto, la tecnología es la forma pero la esencia del negocio Es hay una que herramienta. mantener.
y definitivamente a veces uno cuando contrata, la gente joven, que me encanta, por cierto, porque además tienen ideas extraordinarias, a veces hay que recordarles esos principios, Carlos, que tú y yo, por aquellos años que no voy a mencionar, aprendimos al principio de todo este proceso. Bueno, creo que lo que corresponde ahora es el cierre, pues, de nuestro, primero agradecer nuevamente la participación, que se mantuvieran en contacto con nosotros. Yo quisiera hacerles un llamado muy especial porque, bueno, nuestro invitado es un amigo más, es un amigo de la casa, pero no olvidemos que la esencia muchas veces o las luces importantes en una actividad no las da la investigación. Ya en investigación es muy importante hacer una inversión en investigación y esta es una de las vías. Carlos es una de las personas que presta sus servicios en ese sentido, que está en el mercado ofreciendo ese servicio, y a veces en las empresas desestimamos un poco el valor de la investigación. Creemos que la investigación es para las universidades, para los académicos, y las empresas en ocasiones necesitamos ese insumo que nos dé esas luces que luego inclusive podamos compartir con nuestros propios clientes como un valor agregado al servicio que nosotros prestamos. Entonces, digamos, muchísimas gracias a todos ustedes, siempre atentos a que nos indiquen a quienes nos han seguido hoy qué otros temas, qué otros aspectos pueden, digamos, servir. Y bueno, creo que corresponde Josefina. Doy el pase a Josefina para el cierre a cargo de nuestro presidente. Muchísimas gracias. Gracias, Tiziana. Gracias, Carlos. Bueno, excelente. Estamos un poco retrasados con el tiempo. Vamos en aras de eso. Dejamos con ustedes a nuestro presidente Felipe Capozolo, como ustedes bien saben, es ingeniero y con posgrado en formulación de proyectos, pero sobre todo nos ha acompañado durante todos estos 2 años permanentemente y seguimos en este ciclo de conexión empresarial. Gracias. Adelante, presidente. Muchísimas gracias, Josefina. Bueno, precisamente, más que hacer un cierre, momento de agradecer, ¿no?, el esfuerzo que ha hecho la gente de Diloya Comunicaciones, agradecer el esfuerzo. Hoy tenemos todo un despliegue técnico aquí en Consecomercio, de mucha calidad, de la gente de Smart Integradores, quienes han hecho posible la parte técnica de este evento. De verdad que gran diferencia se ve hoy con el despliegue tecnológico. Y esperemos que, bueno, siga siendo así, que la mejora siempre sea continua y que podamos avanzar siempre para ofrecer un mejor servicio, así como bien lo ha dicho Carlos Jiménez y también lo ha comentado Tiziana de una manera muy, muy positiva. Podamos seguir ofreciendo siempre la mejor calidad, los mejores productos a nuestra audiencia y tratar de alguna manera darle mayor felicidad a los clientes que ya tenemos. Y por qué no, también captar mayores clientes, también diría, captar más clientes, diría yo. Fíjense, solamente añadir a estas 2 brillantes presentaciones que hemos tenido el día de hoy, que la historia nos pone retos, la historia de la humanidad ha estado llena de retos y eventos muy puntuales, y hoy en día, cuando tenemos la posibilidad de estudiar qué ha pasado a lo largo de toda esa historia, que está bastante bien documentada de forma universal, nos hemos conseguido que precisamente la capacidad de avanzar de los países y los países que hoy pueden estar de una forma u otra un poco mejor que otros, más adelantados, con mayores comodidades o con mayores niveles e índices de desarrollo social, son aquellos países que frente a esas dificultades y frente a esos problemas que les ha tocado vivir, han sabido apelar en la justa medida a mecanismos y a situaciones involucradas con la tecnología, con el comercio, con la democracia, con mecanismos de inclusión, propiedad, pero sobre todo quisiera resaltar yo, son países que han hecho de la disrupción creativa una herramienta fundamental para entender que los momentos cambian, que las situaciones cambian y que es preciso avanzar. Lamentablemente la disrupción creativa muchas veces no tiene tantos amigos como quisiera y más bien tiene muchos enemigos en las élites y muchos enemigos en los grupos que de una u otra manera han controlado las riendas políticas y del poder de muchas sociedades.
pero al final debe imponerse porque esa disrupción creativa siempre está cargada de procesos de creatividad, de innovación y de tecnología. Y hay una simbiosis muy importante en la tecnología, que involucra la tecnología y la democracia. Ambas se retroalimentan y normalmente la tecnología siempre tiene características democratizadoras y siempre la democracia va a buscar el acceso plural a las tecnologías que nos hagan las vidas más sencillas. Hoy en día en Venezuela los comercios, las pequeñas empresas, como se les llama, el retail, el comercio minorista, de una u otra forma es el gran perdedor del proceso de pandemia que hemos estado viviendo en los últimos tiempos. Y bueno, la recomendación para poder volver a construir es de alguna manera atender ese comentario que nos ha hecho Carlos Jiménez y nos dice, bueno, vendrá una nueva realidad híbrida, mixta, pero no vamos a volver a la realidad que teníamos antes. Y en ese sentido, entonces, tal vez es muy pretencioso pensar que quien ha ido al campo de la informalidad solamente por un llamado o un incentivo vuelva de manera mágica o de manera automática a la formalidad. Pienso yo que tal vez haya que llevarle la formalidad a esos nichos donde se han instalado estas personas que han huido realmente de una crisis muy dura. Y allí la recomendación, bueno, será siempre para aquellos emprendedores, tratar siempre de recordar que todo comienza en pequeño, nadie empezó grande, todos empezamos en pequeño, hay que procurar espacios que no necesariamente puedan estar ocupados por otras propuestas, por otros emprendimientos. Hay que tratar de buscar cooperación y bueno, en la cooperación será muy útil siempre establecer cooperación con empresas tal vez un poco más grandes, de mayor tamaño y con mayor experiencia. Y bueno, en un país tan importante, donde se le ha dado tanta importancia al Estado últimamente y recientemente como en Venezuela, no podemos negar la necesidad de que finalmente estas alianzas cuenten con el apoyo impulsor y promotor del Estado para que puedan crecer y, por qué no, puedan internacionalizarse. Así que ya con esto cierro. Quiero felicitar a todos los participantes, quiero felicitar a los ponentes, agradecer de verdad el esfuerzo que se ha hecho el día de hoy y participemos siempre de esa disrupción creativa para bien de la sociedad y del comercio, que siempre ha sido y siempre será un factor fundamental para darle vida a las ciudades, para darle vida a los países y para impulsar los procesos de cambio que tanto se necesitan en el mundo. Muchísimas gracias y de parte de Consecomercio los invito a la próxima Conexión Empresarial. Siempre los jueves a la misma hora, a las 8:30 de la mañana. Bueno, con ustedes, nuestros anunciantes, nuestros patrocinantes. Gracias. Nos vemos el próximo jueves. Grupo Zoom, más de 40 años cerca de ti. Estancione su confianza en nuestras manos. GS1 Venezuela, el lenguaje global de los negocios. Taurel, dedicados a prestar el mejor servicio en logística internacional. Taurel, más de 100 años contigo. Digitel, te conecta con la vida. Tealca, el águila azul de tus encomiendas. Equip Hotel Venezuela, el hotel de tus sueños, lo equipamos nosotros. Daico Hots, hacemos lo que nos apasiona. Somos tecnológica gente. Grupo Girot, tu carga segura. Más de 60 años de trayectoria en Venezuela. Quick Press, tintorerías ecológicas. Tus prendas como nueva. El mejor servicio en lavado y desinfección de textiles. Quick Press, 23 años en Venezuela. Total Chef Venezuela, montamos tu restaurante. Smart Integradores, ambientes para comunicaciones productivas y eficientes. Ban Plus. En Ban Plus hacemos país. Astoria,
Team Espresso, tecnología para el mejor café venezolano.